Saludos cordiales, bienvenidos al tema planificación estratégica en las organizaciones. En el complejo entorno empresarial actual, la planificación estratégica se ha convertido en una disciplina fundamental para la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones. No es simplemente un ejercicio burocrático, sino un proceso dinámico y reflexivo que permite a una empresa definir su rumbo a largo plazo y tomar decisiones de manera proactiva en lugar de reactiva. La planificación estratégica se puede entender como el puente que conecta la visión de una organización con la realidad de su operación diaria. Se trata de un proceso sistemático que involucra a los líderes y a los equipos en la formulación de objetivos, la identificación de los recursos necesarios y el establecimiento de un cronograma para alcanzarlos. Su esencia radica en el análisis del entorno, tanto interno como externo, para comprender las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que enfrenta en el mercado. Este ejercicio de introspección y prospectiva no solo genera un documento formal, sino que también fomenta la comunicación y la cohesión interna. Al involucrar a los diferentes niveles de la organización, la planificación estratégica crea un sentido de propósito compartido, asegurando que todos los esfuerzos estén alineados hacia las mismas metas. Es un proceso humano que busca movilizar el talento y la energía de los colaboradores para construir un futuro sólido y sostenible. En definitiva, la planificación estratégica es la hoja de ruta que guía a la organización en su viaje, permitiéndole sortear obstáculos, aprovechar las oportunidades y, en última instancia, materializar su visión. Es la esencia de la gerencia estratégica que transforma los sueños y las ideas en acciones concretas y resultados medibles. Ahora bien, ¿qué es la planificación estratégica? Las organizaciones, para ser exitosas, deben tener claro hacia dónde van y cómo competirán en el mercado. De esta forma, optimizan sus recursos y minimizan el margen de error en sus acciones. Lograr esta precisión en su participación no es cuestión de suerte o del azar. Obedece a una clara metodología y a una acertada planificación estratégica en la cual queden formalmente establecidos sus metas y propósitos para los socios, empleados y el público en general. Según Bateman, 2003, la planificación estratégica implica tomar decisiones respecto de las metas y estrategias a largo plazo de la organización. Los planes estratégicos tienen una fuerte orientación externa y abarcan a personas importantes de la empresa, como lo son los ejecutivos superiores, quienes son responsables del desarrollo y ejecución del plan estratégico. Por su parte, Cerna 2006 define la planificación estratégica como un proceso mediante el cual una organización define su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Para este autor, la participación activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoría y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio. En este mismo orden de ideas, Kotler 2004 considera que la planificación estratégica es como el proceso administrativo para desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos y recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. En este sentido, en un mercado tan competitivo y agresivo,
Planificar estratégicamente se convierte en una herramienta gerencial imprescindible en la vida de las organizaciones, ya que ésta le permite competir de forma proactiva y reaccionar ante imprevisto de forma exitosa. Al analizar los planteamientos de los autores, se puede observar una coincidencia en el hecho de que la planificación estratégica involucra la definición de metas y objetivos claros, trazados con coherencia y visualizados de forma operativa para optimizar recursos y lograr el éxito corporativo a futuro. Continuamos con las etapas de la planificación estratégica. Es importante recordar que la planificación es la primera etapa de todo ciclo productivo, ya que se determina qué se hará en adelante y de qué manera. Es por ello que las etapas de la planificación estratégica son las siguientes. En primer lugar, determinación de los objetivos generales. Se determina el resultado o el objetivo general que se busca lograr a largo plazo. Y para ello se deben tener en cuenta la misión, la visión y los valores de la empresa. En segundo lugar, tenemos el análisis de la situación. Se realiza un análisis de los recursos disponibles, materiales, humanos, tecnológicos, financieros, y de las variables externas, lo que configuran los retos, las dificultades, las competencias, entre otros, porque no se puede emprender estrategias para las que no se dispone de recursos, ni conviene ignorar las potencialidades de la organización. En tercer lugar, tenemos la formulación del programa. Se realiza un plan o un programa con tareas o metas a corto plazo, fáciles de vislumbrar y de realizar en el tiempo, cuya articulación permitirá cumplir con el objetivo general o el resultado a largo plazo. En esta etapa se explicita quién realizará cada actividad, cuánto tiempo llevará, cuánto costará y qué recursos se destinarán, entre otras indicaciones. En cuarto lugar, tenemos la implementación del programa. Se lleva a cabo el programa en la organización. Es recomendable que haya uno o varios responsables que guíen el proceso. En algunos casos, antes de realizar este paso, se necesita capacitar a las personas involucradas. Y por último tenemos la evaluación del programa, que se controla cómo se está implementando el programa para saber qué tanto se aproximan sus resultados a lo proyectado inicialmente. Además, se puede determinar dónde están las fallas, las dificultades o los retos y de qué manera pueden solucionarse para obtener mayor eficiencia y resultados óptimos. Importancia de la planificación estratégica. En muchas ocasiones, la diferencia entre el éxito y el fracaso depende de la estrategia implementada. En este sentido, la planeación estratégica se convierte en una herramienta organizacional de mucha importancia. Si bien ningún plan es infalible, los mejores planes son aquellos que parten de una evaluación profunda de los recursos disponibles, de los retos que se enfrentarán y de otros factores que intervienen en la toma de decisiones. No se trata de prever el futuro, sino de tomar previsiones, es decir, evaluar el riesgo y elegir lo más seguro para que el trayecto hacia la meta sea lo más productivo y eficiente posible. Así, realizar una planificación estratégica otorga una serie de beneficios, entre los cuales podemos mencionar que proporciona información relevante para tomar decisiones. En la mayoría de los casos, permite implementar grandes cambios con mucho éxito, pues se ha detallado cómo deben lograrse. También sirve para idear mejores procedimientos que sin un análisis previo no hubieran surgido. Mejora el rendimiento porque permite detectar qué se debe implementar, qué se debe evitar y qué se debe corregir. Además, impacta de forma positiva en la comunicación de los individuos, ya que interactúan constantemente para lograr un mismo objetivo. Permite que todas las personas implicadas sepan bien cuáles son sus tareas y cómo deben realizarlas.
y logra un trabajo más eficaz porque se evita el desperdicio de tiempo, dinero y recursos. Ahora continuamos con lo que es la misión, visión y valores, los cuales son los pilares fundamentales de cualquier organización. En conjunto, estos tres elementos actúan como una brújula que no solo define el propósito de la empresa, sino que también traza el camino hacia su futuro y establece las reglas de juego que guiarán su cultura y comportamiento. Fíjense que no son solo frases bonitas, son herramientas estratégicas que cuando se articulan correctamente proporcionan dirección, inspiran a los equipos y construyen una identidad sólida y duradera. La misión se centra en la perspectiva actual de la organización. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Describe de manera general sus capacidades, su enfoque al cliente y sus actividades. La declaración de la misión es un punto de inicio para la elaboración de la visión estratégica. En ocasiones, las compañías expresan su misión de negocios en términos de obtener una utilidad. Esto es una equivocación de acuerdo a muchos autores, porque planteado de una manera correcta, las utilidades son más un resultado de lo que hace la compañía. En este sentido, el deseo de obtener una utilidad no dice nada del escenario de negocios en el cual se buscan las utilidades, es decir, ¿qué haremos para obtener utilidades? Una misión que sea estratégicamente reveladora incluye tres elementos. En primer lugar, las necesidades del cliente o qué es lo que se está tratando de satisfacer. En segundo lugar, los grupos de clientes o a quién se está tratando de satisfacer. Y en tercer lugar, las actividades, las tecnologías y las capacidades de la empresa o cómo la compañía se ocupa de la creación y suministro de valor para los stakeholders, así como de la satisfacción de sus necesidades. Fíjense que en relación a este tercer punto, el negocio de una empresa totalmente integrada se extiende a través de toda la gama de actividades industriales. Por ejemplo, la empresa Shell, una empresa parcialmente integrada, participa en algunos, pero no en todas las etapas de la industria. Fíjense que General Motors es una empresa parcialmente integrada que fabrica entre 30 y 50% de las partes y componentes utilizados en el ensamble de vehículos General Motors. El resto de las partes y componentes de los sistemas requeridos los surten proveedores independientes. Entonces, una empresa especializada se concentra solo en una etapa de la cadena total de producción y distribución de una industria, por ejemplo, algunos supermercados. Al fin de expresar realmente quiénes somos, qué hacemos y en dónde estamos ahora, una declaración de la misión debe ser lo suficientemente específica para precisar el verdadero ámbito de negocios de una empresa. No obstante, las definiciones amplias y sucintas se reservan para el enfoque de negocios y el propósito de la compañía. Algunos negocios fracasan porque se concentran en una oportunidad de mercado demasiado limitada, pero muchos fallan o su desempeño es insuficiente porque la atención de la administración está dividida y los recursos escasean en muchas áreas. Una definición de negocios amplia será, por ejemplo, negocio de bebidas. Una definición limitada será negocio de bebidas no alcohólicas. Las declaraciones de misión adecuadas están personalizadas en grado sumo, son únicas para la organización desde la cual se desarrolla. Visión de la organización. Fíjense que inicialmente en el proceso de creación de la estrategia, los administradores de la organización necesitan plantear el aspecto de cuál es nuestra visión para la compañía, hacia dónde se debe dirigir, qué clase de empresa estamos tratando de desarrollar y cuál debe ser su futura configuración de negocios.
El hecho de llegar a una conclusión bien razonada de la dirección a largo plazo de la compañía impulsa a los administradores a estudiar de una forma muy profunda el negocio actual y a desarrollar una idea más clara de si es necesario un cambio o cómo hacerlo dentro de los próximos 5 a 10 años. Entonces la visión de una empresa es un mapa de su futuro que proporciona detalles específicos sobre su tecnología y sobre su enfoque al cliente, los mercados que desea alcanzar, las capacidades que planea desarrollar y el tipo de empresa en que se desea convertir. Entonces, una visión clara y emprendedora es un requisito previo para un liderazgo estratégico efectivo. En este punto se debe determinar cuáles son las necesidades del cliente que nos proponemos satisfacer, qué actividades de nuestro negocio nos son fundamentales y qué tipo de posición de mercado a largo plazo deseamos ocupar y qué clase de compañía pretendemos ser. El desarrollo de una visión estratégica no es un ejercicio de fraguar palabras con el fin de crear un lema atractivo para la compañía. Más bien es un ejercicio que consiste en pensar cuidadosamente sobre la dirección que debe tomar la empresa para tener éxito. Esta implica seleccionar los mercados en los que se participará, colocar a la empresa en una senda estratégica y comprometerse a seguir dicha ruta. Esa visión tiene un conjunto de características, dentro de las cuales podemos mencionar que es un objetivo ampliamente inspirador, que va a englobar el resto de objetivos y es a largo plazo. Fíjense que las misiones no pueden ser medidas por un indicador específico que valore el grado en el que están siendo alcanzadas, pero proporcionan una declaración fundamental de los valores, las aspiraciones y las metas de una organización. Las visiones van obviamente mucho más allá de los simples objetivos financieros y tratan es como de posicionarse dentro de la mente y de los corazones de los empleados. Busca el desarrollar e implantar una visión en base a los papeles centrales del líder. Y trata también de evocar imágenes mentales poderosas y motivadoras, o cualquier cosa que enganche la atención tanto del personal que labora dentro de la organización como de las personas de un mercado determinado. Seguimos con los objetivos estratégicos. Fíjense que el propósito del establecimiento de objetivos es convertir los lineamientos de la visión estratégica y de la misión del negocio en indicadores de desempeño específicos, en resultados y consecuencias que la organización desea lograr. De los objetivos derivan las metas de desempeño de una empresa, en función de los resultados y los logros que desea alcanzar. Asimismo, funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la organización. Los retos que implica la búsqueda de objetivos de desempeño temerarios y agresivos impulsan a que una organización sea más inventiva y dé muestras de cierta urgencia para mejorar tanto su desempeño financiero como su posición de negocios y a ser más intencional y concentrada en sus acciones. Entonces, el establecimiento de objetivos es algo que deben contemplar todos los administradores. Cada unidad en una compañía necesita objetivos de desempeño concretos y mensurables que contribuyan de una manera significativa al logro de los objetivos generales de la empresa. Cuando estos últimos se expresan en objetivos específicos para cada unidad organizacional y se responsabiliza de su logro a los administradores de nivel inferior, se crea en toda la empresa un ambiente orientado a los resultados y existe muy poca o nula confusión interna acerca de lo que se debe lograr.
La situación ideal implica un esfuerzo de equipo en el que cada unidad organizacional se preocupa por producir resultados en su área de responsabilidad, los cuales habrán de contribuir al logro de los indicadores de desempeño de la compañía y de su visión estratégica. Ahora, en cuanto a los valores, de acuerdo al concepto que se coloca en esta lámina, son las creencias y conceptos básicos de una organización y forman la médula de su cultura. Recuerden que toda organización se centra en una cultura que les va a dar cohesión a sus miembros y le va a dar esos valores, esa conducta ética que deben tener en el desarrollo de sus funciones. Fíjense que un sistema de valores es un conjunto de elementos que sirven de guía y criterio a los individuos que integran una organización para analizar y juzgar comportamientos propios y de los demás miembros, los cuales deben ser sancionados, conductas con valores negativos, o reforzados, las conductas con valores positivos. Entonces los valores corporativos van a definir el carácter de una organización y describen aquello que lo representa. Por lo tanto, estas suelen estar definidos como parte del conjunto de proposiciones que constituyen su identidad corporativa. Los valores dominantes aceptados por la empresa se pueden expresar en términos de rasgos de identidad de la organización, y la concreción de estos valores en criterios de actuación, actitudes y comportamientos coherentes en todas las áreas de la actividad que realiza la organización va a dar lugar a una serie de principios que van a conformar la cultura empresarial. Para la implantación de un sistema de valores existen una serie de etapas. En primer lugar tenemos la determinación, que en esta etapa se van a establecer los valores necesarios para formar la cultura organizacional y sus contenidos. Estos deben ser desarrollados por la directiva junto con un grupo representativo de colaboradores que abarquen los diferentes grupos de interés que actúan en la organización. La segunda etapa es la clarificación, para evitar malos entendidos y conflictos originados por la interpretación y la comunicación de valores. Entonces se hace necesario un análisis de todas las posibles implicaciones y efectos que tengan tales conceptos para estar seguro de que expresan lo que realmente se desea. Después tenemos la etapa de la definición. A fin de lograr una mejor comprensión de los valores organizacionales, es necesario precisar el lenguaje y sus significados semánticos para delimitar los contenidos. La cuarta etapa tenemos el enunciado. Entonces los valores de una organización deben ser enunciados en forma explícita y por escrito. ¿A fin de qué? A fin de garantizar que ejerzan una función viva y sirvan realmente para normar la conducta en la organización. Como la quinta etapa tenemos la divulgación. Los valores deben ser expresados y en forma clara y sencilla para que sean fácilmente entendidos e interpretados y logren el comportamiento de todos los miembros de la organización. Y por último tenemos la etapa de la aplicación conductual, que es la descripción de los valores en términos de conductas observables y medibles por todos los participantes en el proceso, que permiten hacer tangible la expresión de sus resultados y facilita la evaluación de su aplicación. Ya para finalizar, tenemos este interrogante: ¿para qué sirven estas definiciones? Desde el punto de vista de planificación estratégica, lo que es la misión, la visión y los valores nos van a dar esa orientación hacia dónde tenemos que ir y con qué cuenta la organización en un momento determinado.
Además, sirven para el alineamiento del talento humano con que cuenta una organización, porque ellos son una poderosa herramienta que va a permitir esa guía y esa identificación de cuáles son las competencias y valores que deben tener las personas, que deben tener los colaboradores, los seguidores, para cumplir lo que es la misión y los valores organizacionales definidos. Aunado a esto, el código de ética y conducta, que es el forjador de la cultura organizacional, surge naturalmente a partir de la visión y los valores definidos. Entonces, al finalizar este paso, quedan perfectamente definidas las conductas esperadas por un buen ciudadano organizacional. En el complejo y dinámico entorno empresarial de hoy, el éxito a largo plazo de una organización ya no se basa únicamente en su capacidad para reaccionar, sino en su habilidad para anticiparse. La planificación estratégica es el motor de esta anticipación y su punto de partida más crítico es el análisis interno y externo. Este proceso actúa como una brújula que orienta a la organización, permitiendo a sus líderes identificar su posición actual, entender el terreno competitivo y trazar una ruta clara hacia el futuro. A través de este doble enfoque podemos entender las fuerzas económicas, sociales y competitivas que influyen en el destino de la organización. Y juntos, lo que es el análisis interno y externo, no solo proporcionan un diagnóstico preciso de la realidad de la organización, sino que también sientan las bases para la formulación de estrategias inteligentes y la toma de decisiones informadas. ¿Qué es el análisis interno? Un análisis interno es un proceso en el que se evalúan todos los componentes que interactúan dentro de una organización, con el fin de identificar fallos y áreas de oportunidad. El principal objetivo de este tipo de análisis es averiguar los puntos fuertes y débiles de la organización. Ayuda a la dirección a tomar decisiones para el desarrollo de la estrategia corporativa, la formulación y los procedimientos de aplicación. En este se analizan los factores internos que son controlables. Esto significa que la empresa puede influir y controlar estos elementos. La propia empresa puede ajustar y modificar los aspectos internos. En cuanto a la importancia del análisis interno, este puede ayudar a las empresas a reforzar sus actividades principales. Asimismo, ayuda a los ejecutivos de las empresas a identificar métodos para mejorar sus operaciones, así como también identificar oportunidades es una de las razones más esenciales para llevar a cabo un análisis interno. A continuación, se especifican unos aspectos inherentes a esta importancia. En primer lugar, puntos fuertes de la empresa. La calidad de los empleados, la disponibilidad de recursos críticos o la familiaridad de los clientes con la marca son ejemplos de puntos fuertes. Los puntos fuertes contribuyen al rendimiento general y la sostenibilidad de una empresa, por lo que resulta útil descubrirlos mediante un análisis interno. En segundo lugar, tenemos debilidades en la estructura. Los estudios internos pueden ayudar a identificar los puntos débiles de una empresa, que podrían incluir cuestiones como una formación ineficaz, una tecnología obsoleta o una comunicación interdepartamental inadecuada. Los puntos débiles pueden tener efectos modestos en la empresa, como limitar la difusión del conocimiento interno o grandes implicaciones como la pérdida de ingresos. En tercer lugar, tenemos oportunidades para las empresas. Un examen interno también puede servir para descubrir perspectivas comerciales. Las oportunidades de una empresa suelen implicar un crecimiento tanto interno como externo. La actualización del sistema informático o el lanzamiento de un nuevo producto son dos ejemplos. En cuarto lugar, tenemos identificar futuras amenazas. Los riesgos
externos son frecuentes. Identificar los futuros riesgos externos en el marco de un estudio interno pueden ayudar a las empresas a reaccionar ante ello, maximizando los puntos fuertes de la empresa y corrigiendo los puntos débiles y abriendo nuevas perspectivas de crecimiento. Y por último tenemos determinar la viabilidad del mercado. Un estudio de viabilidad de mercado puede ayudar a decidir si lanzar una empresa en ese mercado, si es viable o no desde el punto de vista financiero. Encontrar un nicho especializado dentro del mercado más amplio para diferenciar a la empresa de tus rivales es una de las ventajas de un análisis interno. Con frecuencia, este es el objetivo a largo plazo de un examen interno. Un análisis externo es una evaluación objetiva de los cambios en marcha a nivel mundial que permite comprender mejor el entorno en que actúa la empresa. Fíjense que los resultados que ofrece esta investigación en profundidad pueden servir como alerta temprana para identificar tanto amenazas potenciales como oportunidades. La necesidad de conocer el impacto del ecosistema que rodea a la organización está motivada por el hecho de que la empresa no es un ente aislado, sino parte de un universo complejo. Todas las empresas y organizaciones operan en un mundo cambiante y están sujetas a fuerzas que son más poderosas que ellas y que están fuera de su control. Cualquier estrategia de negocios debe tener en cuenta todas estas fuerzas para que la organización pueda navegar hacia el éxito, al hacer coincidir sus fortalezas internas con las oportunidades externas. El análisis externo es de gran ayuda para obtener este conocimiento. ¿En qué se diferencia el análisis interno del externo? En referencia al análisis interno, la finalidad es la identificación de la estrategia para conocer la situación de la compañía frente a la competencia. Por eso se evalúan los recursos, las habilidades y las potencialidades de la organización. Además, se presta especial atención a la detección de debilidades y amenazas, tratando de eliminarlas cuanto antes, mientras se refuerzan los puntos fuertes y las posibilidades de crecimiento localizadas para aumentar la resistencia de la empresa. Es decir, el análisis interno analiza a la compañía en sí, mientras que el análisis externo estudia los factores estratégicos del entorno. Mientras el primero detecta oportunidades y amenazas dentro de la organización, el segundo lo hace fuera, en las inmediaciones más próximas, como mercados, países, zonas geográficas, competidores, entre otros. En el dinámico universo de la gestión empresarial, la capacidad de una organización para comprender su posición y su entorno es la clave para la supervivencia y el crecimiento. La planificación estratégica nos proporciona las herramientas para esta comprensión y una de las más fundamentales y poderosas es la matriz DOFA. ¿Pero qué es un análisis FODA y para qué sirve? El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. Es un ejercicio introspectivo de diagnóstico empresarial, en donde se realiza la identificación a través de un análisis previo, con la mayor objetividad posible de las características propias de la organización o personas que la hacen fuerte ante los competidores y que la distinguen de la competencia. También se identifican las debilidades, o sea, aquellas características o áreas en las cuales se encuentran en desventaja con respecto al resto de la comunidad empresarial y que hace falta mejorar o fortalecer para equilibrar el desempeño global de la entera organización. Este estudio se divide en 4
cuadrantes que corresponden a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa, como lo podemos apreciar en la imagen. En su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización constituido por las debilidades y fortalezas, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. En este sentido, Thompson y Strickland establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y las amenazas. Para Porter, las fortalezas y debilidades son las capacidades, el estudio, tanto de los aspectos fuertes como débiles de la organización. Todo lo que corresponde a productos, distribución, comercialización y ventas, operación, investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva, entre otras. Entonces aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchas otras? ¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué? ¿El equipo de gente está comprometido con la empresa y con la visión a futuro? En cuanto a las debilidades, se identifican y se desarrolla una estrategia con los aspectos fuertes para superarla, en donde se reflexiona en torno a lo siguiente. ¿Cuáles son las razones de los problemas existentes? ¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de los mismos? En el análisis externo, las oportunidades y amenazas establecen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Pueden surgir preguntas como: ¿el mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? ¿Los productos o servicios satisfacen las tendencias de consumo o podrían adaptarse para hacerlo? ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio de tu empresa que pueda aprovechar? Y en las amenazas, las preguntas se direccionan en torno a qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa, qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio, existen nuevas tecnologías o modos de consumo que amenazan el futuro de tus productos o servicios. Ahora vamos a conversar sobre la FODA cruzado. Fíjense que una vez realizado el análisis interno y externo, plasmado en la matriz FODA, entonces ahora lo que tenemos que hacer es el FODA cruzado. Este análisis consiste en diseñar estrategias que maximicen las fortalezas de una empresa y superen o reduzcan los efectos de las debilidades. Por otra parte, también tendrá que tratar de desarrollar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Como se observa en la imagen, hay que unir las fortalezas con las debilidades y plantear estrategias ofensivas, FO, tratando de potenciar las fortalezas. De las debilidades, lo que se hace es definir estrategias defensivas, FA, para tratar de minimizarlas. Para las amenazas también se tendrá que plantear estrategias defensivas, DO, para poder contrarrestarlas, mientras que las estrategias de supervivencia, DA, hay que tratar de minimizar tanto las débiles como las amenazas. En esta matriz se cruzan los diferentes factores para posteriormente definir las estrategias. Ya para finalizar, podemos resumir que el análisis FODA
Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, una persona, una empresa, una organización, accediendo de esta manera a un diagnóstico preciso que va a permitir, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. La relevancia de emplear una matriz de análisis FODA es que nos posibilita la búsqueda y el análisis metodológico de todas las variables que intervienen en el ámbito a estudiar con el fin de tener una mejor información al momento de tomar decisiones. Gracias por su atención.